Bienvenidos a un nuevo episodio de Logística con Datos. Hoy inauguramos una serie que va a cambiar la forma en que entendemos el comercio en nuestro país, porque el futuro que parecía lejano ya está aquí. Soy Luis Paniagua, gerente de proyectos e investigación en GS1 Costa Rica. Y en nuestro episodio pasado viajamos hasta Brasil virtualmente para conocer la experiencia y el impacto de GS1 Digital Inc. en Supermat. En este episodio exploraremos cómo el retail costarricense ya toma decisiones inteligentes basadas en datos, desde la analítica hasta la trazabilidad. Veremos cómo esta madurez operativa prepara el terreno para vincular los productos físicos directamente con el ecosistema digital. En este entorno, los QRs inteligentes se vuelven fundamentales, ya que permiten recopilar datos en tiempo real y optimizar la analítica con información precisa de toda la cadena de valor. Me acompañan dos personas que hoy justamente aportan experiencia y visión estratégica en este tema. Empiezo con mi co-host, José Ugalde, líder de logística en GS1 Costa Rica. José, un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Creo que en materia de logística hay muchísimo que hablar al respecto y creo que va a resultar sumamente interesante el enfoque del día de hoy. Gracias, José. Y además contamos con una invitada de lujo, doña Edith Sawyers, gerente de transformación digital de tiendas Econo, quien hoy nos trae una perspectiva súper privilegiada del sector retail costarricense. Doña Edith, un gusto, bienvenida. Gracias, Luis. Gracias, José. Antes de iniciar este tema, quiero dar un breve espacio a doña Edith para que nos cuentes quién es doña Edith, para que las personas que nos ven, nos escuchan, conozcan un poco de esa trayectoria y esa experiencia que nos vienes a aportar el día de hoy. Bueno, en realidad tengo 27 años de experiencia en cadena de suministros y me he desempeñado casi que end-to-end. He estado desde la tienda hasta dar servicio en comercial, planeación de la demanda, logística. Bueno, creo que he estado un poco en todo, igual en importaciones, implementando sistemas ERP, WMS y bueno, toda la categoría de sistemas que tenemos en supply chain. Muy agradecida de estar aquí, muy entusiasmada, ¿verdad? Cada día me entusiasma más todo este tema del QR. Como saben, ahorita estoy en áreas de transformación digital y es una tecnología que la vemos sumamente beneficiosa. Gracias por el espacio. Muchísima visión estratégica y muchísima experiencia detrás de esos 27 años. Vamos a iniciar justamente con la pregunta que va a dar pie a la conversación del día de hoy. ¿Está el código de barras tradicional, ese que conocemos desde hace más de 5 décadas, viviendo su etapa de evolución hacia algo muchísimo más grande? En los próximos minutos, junto con José, junto con doña Edith, vamos a descubrir definitivamente que la respuesta es sí. Entonces, demos un breve contexto. Durante décadas, el código de barras convencional que conocemos ha cumplido una única función, que es identificar de manera única y inequívoca a los productos. Sin embargo, esta transición, hoy las empresas y los consumidores nos exigen un poco más y necesitan que justamente este único punto de contacto, el código de barras tradicional, nos cuente más información, nos brinde más datos, que son demandados tanto por las empresas como por los usuarios finales. Y justamente aquí es donde ingresan los códigos QR con Digital Link, ¿verdad? Que son los que permiten hacer esta transición hacia ese acceso de la información. Entonces, doña Edith, voy a iniciar con usted, con toda la experiencia que usted tiene y estos cambios que vive desde el puesto que ejecuta hoy. ¿Cómo vive el sector retail esta transición desde adentro? El código de barras para nosotros ha sido una bendición porque nos ha traído muy buenas experiencias, nos ha traído información que en su momento, ¿verdad? En las situaciones que vivíamos eran posiblemente lo que necesitábamos. Pero con todo lo que ha evolucionado y todos los retos con los que tenemos para competir las compañías,
cada día se hace más necesario tener más información. Claro. ¿Verdad? Entonces nos vemos limitados porque el código de barras nos da información de ventas, pero necesitamos más allá que eso. Entonces necesitamos ir pudiendo caracterizar en tiempo real a nuestros clientes, entenderlos, entender sus necesidades y tener más variables exógenas que podamos meter a nuestros modelos. Porque hoy por hoy yo le veo, por ejemplo, muchísimo valor en todo el tema de planeación de la demanda. ¿Verdad? Necesitamos más datos para poder caracterizar mejor esas series de tiempo y realmente poder tener mejores resultados, poder hacer una proyección más adecuada al cliente, ¿verdad? Y poder llegar no solamente hasta que tengo el producto en la tienda o lo vendí, ¿verdad? Sino saber cuál es esa experiencia. ¿Será que va a retornar o no va a retornar? ¿Cómo me va a valorar o no me va a valorar? ¿Será que me va a valorar bien o que tuvo una experiencia que tengo que trabajar? Porque muchas compañías tenemos áreas de experiencia al cliente, pero se limitan en atender algo que posiblemente es una queja, y cuando ya se convirtió en queja, poder hacer que ese cliente retorne. Entonces, de alguna u otra manera, afecta mi forma, ¿verdad? Afecta mi plan de la demanda, porque ya el cliente que pensé que iba a seguir siendo mi cliente, no tengo esa retroalimentación. El QR nos da toda esa ventaja de poder ver el ciclo y poder entender cómo el cliente lo experimenta en su ciclo de vida. Claro. ¿Verdad? Porque una cosa es cuando lo abro y lo uso otra semana, y otra cosa es cuando tengo la posibilidad de seguir retroalimentando. Esa flexibilidad que da Digital Link es maravillosa, porque en lo que he podido ver es muy parametrizable, o sea, tiene un rango de parametrización que jamás nos vamos a imaginar con el código de barras, ¿verdad? Muy ilusionada. Muy bien, muchísimas gracias. Y claramente, detrás de todo este contexto que nos das, hablamos de la experiencia del usuario, pero tenemos la otra parte. ¿Cómo la vive José desde la perspectiva de la logística? Desde la perspectiva de la logística hay un tema muy interesante. Siempre en temas de logística y a lo largo de toda la cadena de abastecimiento, siempre existe la necesidad de poder capturar más información que va más allá de simplemente qué producto es. ¿Por qué? Porque hay una pieza muy importante que las empresas han buscado incorporar y es la parte de trazabilidad. La parte de trazabilidad se ha vuelto un tema sumamente crítico, no solamente como un mecanismo que me permita a mí venir y decirle así, yo sé exactamente por dónde pasó ese producto, sino que también se convierte como una especie de garantía para entender específicamente y poder hacer procesos de reconstrucción de la historia de un producto ante posibles reclamos, ante posibles fallas y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Digital Link? Claro, le damos este proceso de evolución donde, como muy bien explica doña Edith, nos permite capturar información de cada cliente, pero en materia de logística nos permiten capturar información en cada una de las diferentes etapas de mi cadena de abastecimiento para construir una base sólida de información y que esta me permita básicamente hacer un modelo de trazabilidad realmente muchísimo más confiable, muchísimo más sencillo realmente de poder aplicar en mi modelo logístico. Gracias, José. Y justamente es muy interesante porque justamente ahí está la clave. Pasar de productos que históricamente han sido estáticos a pasar a productos que se convierten en productos dinámicos como tal. Claramente generando los datos como fundamento para tomar todas estas decisiones. Y justamente ahí es donde está el código de QR con Digital Link como habilitador justamente de toda la generación de esta información. Doña Edith, si nos pudieras compartir un ejemplo concreto de todos los aspectos y las empresas por las cuales has podido experimentar varias cosas, ¿cuáles decisiones se tomaban antes con intuición y que el día de hoy, con esa transición, esa transformación que incluso el sector retail está haciendo, hoy se toman basados en datos? En realidad, muchos se tomaban por intuición, porque el código de barras era muy plano, ¿verdad? O sea, nos traía, si bien es cierto, inventario, transacciones, identificación. Hay muchísima información que no podíamos traer de él. Y una de las cosas que ustedes hablaban ahora, toda la trazabilidad de la fecha de vencimiento, ¿verdad? Porque en la cadena de suministro manejamos productos perecederos, que no sabemos al final
y al cabo cómo fue el ciclo de vida de ese artículo en la realidad y en la experiencia del cliente, para tener un dato real, ¿verdad? No un dato, porque a veces creemos que la vida útil declarada realmente es la vida útil real, pero nos puede traer. Entonces, mucho eran percepciones, mucho teníamos que acudir a encuestas, a otros archivos, a contratar compañías que hicieran evaluaciones para poder tener más información para la toma de decisiones. Ahora podemos integrarlo, porque como ustedes dicen, es algo vivo, es algo dinámico, es algo parametrizable. De cada compañía se puede soñar y puede probar si es factible y tiene mucha posibilidad de escoger lo que para su sector es importante, ¿verdad? Lo que, o sea, por ejemplo, en el tema de la moda, ¿verdad? Poder saber cuál es la percepción y tener esa interacción con el cliente, de cómo sintió la prenda, de cómo sintió la composición, de cómo sintió. Todo eso nos ayuda a poder, primero, tener planes de comunicación más fáciles con el cliente y eso nos ayuda a tener una mejor relación. Pero muchas de las cosas eran o intuitivas, ¿verdad? Por la percepción de alguien o de un experto, o porque contratábamos a una compañía que hicieron la evaluación puntual. José, no tengo duda que en la operación diaria, ¿verdad? Ya de compañías grandes a nivel retail, esta misma circunstancia sucede para tomar decisiones, adivinar en algunos casos, ¿verdad? Predecir qué iba a pasar. Entonces, ¿qué implicación tiene esto desde la parte logística y operativa? Desde la parte logística, vamos a ver, viene a generar o acelerar increíblemente la capacidad para poder capturar información. Eso es una. Dos, la velocidad a la cual las empresas pueden tomar decisiones. Y aquí hay un tema muy interesante. Y antes era un tema de cuál es su capacidad económica para poder invertir en tecnología, para poder invertir en recurso humano, que se pueda dedicar a analizar y entender exactamente qué es lo que pasó en trazabilidad, qué fue lo que pasó específicamente en el correcto manejo de controles de fecha de vencimiento, controles de lotes, en el proceso de interacción incluso con los mismos proveedores. Cuando un proveedor viene y le dice a usted, mire, tengo un producto que por un tema de calidad o inocuidad necesito hacer el proceso de retiro. Y entonces, ¿cuánto le estaba costando a las empresas? Allá de por sí las empresas grandes con una estructura ya bien más robusta, pero ahora lo que hace el Digital Link lo que viene es como quien dice a democratizar su aplicación. ¿Qué significa? Yo no tengo que ser la empresa más grande para poder hacer estos modelos de implementación, sino que él me permite que en los procesos de captura yo pueda tener ahora sí la información. Más bien aquí es el reto y ahora vas a tener mucha información, muy buena información, información muy precisa y la pregunta aquí es, ¿ya se está preparado realmente para poder tomar esa información, analizarla y poder tomar decisiones? ¿Verdad? Más bien aquí se devuelve, ya aquí no es un reto tecnológico, más bien aquí el reto es hacia quienes están al frente para venir y tomar decisiones. Capitalizar esa información. Exacto, yo creo que es interesante. Muy interesante la postura de los dos. Entonces, hoy podríamos decir que la cultura del dato ya existe. Entonces, el mercado costarricense hoy no está partiendo de cero. Ya entendió el valor del dato y de la información. Ahora lo que sigue es el siguiente punto. Entender cómo un estándar como el Digital Link es un elemento que ayuda a esa transición para fortalecer la captura y la generación de más datos y de más información. Y esta pregunta se las quiero hacer a los dos y también la dejo abierta para el público que quiere contestar. ¿Está hoy el retail costarricense realmente hoy decide a partir de los datos o todavía enfrentamos temas de intuición en las decisiones que toman los retailers? Qué buena pregunta. Hoy considero que todavía nos sigue ganando la intuición. En logística, lamentablemente, sigue prevaleciendo la intuición, a pesar de que su modelo de ejecución se busca que sea centrado en decisiones tomadas en datos. La cantidad de información y la calidad de la información no necesariamente podemos decir que es la mejor o que está disponible con respecto a tiempo, calidad,
y detalle de información. Por eso es que, y volvemos otra vez al inicio de esta conversación, el nivel de adopción que puedan tener las empresas se vuelve un factor crítico para realmente poder mantenerse competitivo, y ahí sí poder venir y decir, sí, las empresas están tomando decisiones ya no con intuición, están tomando decisiones basadas en datos. Y es importante porque los datos tienen que reflejar un negocio. Y es lo que a veces nos cuesta. Sí. Te ves los datos y bajas datos de tu ERP o de cualquier sistema que tenés y usted dice, estos datos no me reflejan. Estos datos, porque tenemos, creo que en nuestra cultura, poca gobernanza de los datos. Hacemos poca inteligencia de negocio con los datos y perdemos muchísimas oportunidades alrededor de eso. Los datos definitivamente son un activo súper importante de las compañías. Son los que cuentan la historia. Son los que nos pueden ayudar a definir el camino, a entender cuál es el camino. Pero si nosotros no capitalizamos toda esa información, o sea, como les digo, me emociona muchísimo esto del QR, de este tipo, o sea, este tipo de información tan dinámica, tan accesible, tan parametrizable, pero va a depender de cada compañía, de dónde quiere llegar. Pero la mesa está, como dicen, servida. ¿No? Interesante las dos posturas. Llevemos esto a términos prácticos, doña Edith. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que cambia realmente cuando una empresa decide hacer esta transición de un código de barras convencional a un código web con digital? Mire, esto se va a convertir en algo que creo que todos queremos, más ventas, mejor experiencia al cliente. Porque un cliente que pueda llegar recurridamente, que sepa, porque hoy por hoy los clientes quieren expresarse, que sabe que tiene un medio para expresarse, que tiene más información para tomar las decisiones, porque ya no trabajamos con un consumidor que quiera saber cómo ensamblar el producto, y quiere más allá de eso, quiere incluso saber cómo lo puede, porque estamos todos con el tema de la sostenibilidad, cómo puede él desechar ese producto, porque nuestra responsabilidad no solamente está en la venta, está en que el cliente también pueda tener los medios y el conocimiento para poder desechar responsablemente un producto. Entonces, la experiencia de compra, que al final es lo que hace recurrente esa venta, es increíble, ¿verdad? O sea, eso nos va a generar venta. Y si tras de eso podemos generar conocimiento con base en esos datos, perfilar clientes con base en esos datos, poder hacer una mejor para todos los sistemas de recall, que sea más fácil para todos, para todas las cadenas de suministro. Imagínense. Y si le sumamos ese pronóstico a la demanda, ¿verdad? O sea, estamos, o sea, tenemos todas las de ganar. Claro, entonces, doña Edith, es decir, que ya los productos per se dejan de ser solamente un objeto que sencillamente se vende y se convierte realmente en una herramienta y una fuente de inteligencia de mercado. Exactamente. Y los podemos administrar, que es lo más importante. Los podemos administrar. Ahora hay un tema de educación y es donde cada una de las compañías vamos a tener que invertir mucho para que el cliente lo use, sepa cómo usarlo. Porque ya no es el simple código de barra, ¿verdad? Y ahora él tiene en su mano, ya no tiene que llamar a experiencia al cliente o a servicio al cliente. Ya sus valoraciones trascienden y alimentan no solamente a él, o sea, generan información para muchos otros usuarios. Claro. Y José, desde la cadena de suministro, así como ya el producto, como bien nos explica doña Edith, ya es un elemento vivo de inteligencia de mercado. Del otro lado de la acera, desde la cadena de suministro, ¿cómo se interpreta? Ve que interesante. Y veámoslo más bien, más allá del otro lado de la acera, como quien dice, tras bambalinas. ¿Qué va a ocurrir? Históricamente, cuando metido en logística, usted lo único que piensa es en eficiencia, y ese es su chip. Aquí es, ahora, cómo yo le devuelvo valor específicamente al consumidor. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo más información que me facilita diferentes elementos. Uno, construir una estructura robusta de trazabilidad. Lo que le estoy diciendo a mi consumidor es, señores, aquí tienen esta garantía de que lo que todo lo que ocurra con ese producto
si hay que retirarlo, si hay que identificar exactamente en qué punto fallamos, ahora se lo podemos dar. Tenemos más información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de los retos más fuertes es cómo hacer los procesos de estimación de la demanda. Ya no con una sola variable que se llama tiempo, ahora con múltiples variables que me permiten realmente entender todo el entorno de lo que pasa con el comportamiento de la demanda de un producto y logramos tener mayor claridad de qué es lo que quiere el consumidor, hacia dónde va, cuál va a ser el comportamiento o cuál va a ser el nivel de respuesta que va a tener eventualmente un producto. Y a partir de ahí nos permite a nosotros poder acomodarnos realmente en definición de surtidos más óptimos, en cantidades de inventarios más eficientes, que pues indudablemente viene a generar una recuperación de inversiones para las compañías y que finalmente se le termina devolviendo a un consumidor donde puede llegar a tener un producto muchísimo más accesible en temas de precio. Podríamos concluir que esto no es cambiar por cambiar, ¿verdad? Sino que es realizar una transición aprovechando lo que ya hoy sabemos hacer, ¿verdad? Potenciar los productos que tenemos, pero resolviendo dos necesidades. La necesidad de generar una experiencia mayor y mejor con los clientes y la necesidad de poder solventar y ser más eficientes y mejores en la toma de decisiones con datos de la parte operativa. Ya para ir cerrando, quisiera tal vez pedirles a José y a Medir que me regalen una reflexión final. ¿Qué les dirías a esas empresas? Invitarlos a que se sumen, ¿verdad? Esto es una iniciativa de G1 Global y todos, y en Costa Rica creo que lo necesitamos definitivamente. El código de barras tradicional nos permitía registrar una transacción, pero definitivamente Digital Link produce ROI porque genera una experiencia. Entonces, veámoslo así. Ojalá muchas empresas se sumen porque sería lindo poder ver en nuestros supermercados, ¿verdad? Ver en nuestras tiendas, ver en nuestras farmacias, utilizándolo y que nos cuenten cuál ha sido su experiencia, que sin duda va a ser una excelente experiencia. Mi reflexión, en 50 años la logística ha cambiado enormemente. La necesidad de información de hace 50 años no es la misma de hoy. Y los retos que se plantean en materia de cadena de abastecimiento son increíblemente complejos, ¿verdad? Sumamente dinámicos. Los procesos de adopción de Digital Link se convierten en esa respuesta para venir y dar ese salto y avanzar realmente de forma, a paso seguro, definitivamente, ¿verdad? Y ese es mi llamado a cualquier logístico, ¿verdad? Que necesito tenga esa enorme urgencia de venir y a poder adaptarse a estos nuevos tiempos. Definitivamente coincido plenamente con ambos. Mi reflexión después de todo esto es que como empresarios, sector retail tiene la oportunidad de hacer una transición sin la presión de estar ya en la obligatoriedad de hacerlo, sino que tenemos ahorita el espacio, el tiempo para construir una narrativa, analizar muy bien qué es lo que queremos crear y trasladar, ¿verdad? Y hacerlo con calma. Entonces, mi llamado a los empresarios justamente es no demorarlo, sino aprovechar este espacio de tiempo que tenemos antes de que ya sea una regla y ya los clientes y la misma industria pues, lo esté demandando en un tiempo corto. José, doña Edith, muchísimas gracias, un gusto. Creo que podríamos hablar muchísimo más porque este tema da para esto, pero les agradezco el espacio y la disposición para poder compartir hoy con las personas que nos escuchan. Muchas gracias. De esta manera cerramos el episodio de hoy. Hemos comprobado que el uso de la analítica, la trazabilidad y el control de inventarios ya no son un lujo tecnológico, sino el fundamento indispensable para competir en el mercado actual. Gracias por acompañarnos en este espacio de innovación. Les invitamos a conocer más en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.